Siguiente punto. Proyecto de acuerdo en rechazo a las pretensiones guerreristas que desde el gobierno de la República de Colombia amenazan la paz en América Latina y el Caribe. Es todo, ciudadana presidenta. Tiene la palabra el diputado Fariña y puede hacer uso de la tribuna de oradores. Buenas tardes, buenas noches, señora vicepresidenta, colegas diputados, diputados bolivarianos, patriotas, revolucionarios, diputados de la oposición venezolana. El tema que vamos a tratar hoy ya es noticia internacional. Quiero informar que el presidente Santos, presidente de la República de Colombia, anunció que va a retirar la solicitud de anexión que recientemente hiciera a la OTAN. Pero en absoluto esa decisión que respetamos y es soberana de un gobierno, de una república hermana, puede hacerla. Pero son las implicaciones que han quedado en el ambiente y es lo que nos motiva en este momento ante nuestro pueblo que ha estado atento a esta situación. ¿Qué implicaciones, qué motivaciones tuvo el gobierno colombiano de solicitar su anexión a una organización que muchos catalogamos de criminales de guerra? Porque esa es la OTAN, mis compatriotas, los venezolanos que me escuchan o nos observan en este momento en sus hogares o en cualquier lugar. La Asamblea Nacional de nuestra República es el crisol del pensamiento político nacional. Somos voceros y voceras de todo el pueblo venezolano que hemos venido de las distintas regiones de nuestra nación, desde los lugares más lejanos, allá en la selva, en los Andes, en Guayana, en el oriente del país, en el Zulia, en la región insular, en el estado Nueva Esparta, en fin. Y en verdad, esta situación nos alertó, porque aunque respetamos y valoramos esa decisión que ha tomado el gobierno colombiano de anunciarle al mundo y especialmente a América Latina y el Caribe que retira esa propuesta, eso dice por un lugar que teníamos razón en lo que estábamos haciendo y en lo que estamos proponiendo hoy. En primer lugar, porque si hay algún bien que tenemos nosotros en América Latina y Caribeña, no solo nuestro don gentil de personas de nuestro pueblo, es que esta es una región de paz,
Es una región que hay sentimientos, afectos profundos en nuestros pueblos. Hay coincidencia seria, respetable de nuestros gobernantes, porque América Latina y el Caribe sea una región de paz, de integración y de crecimiento y desarrollo de los pueblos. De allí nosotros, los venezolanos, nos sentimos profundamente orgullosos, porque transitó en un tiempo aquí una figura paradigmática, un ser amoroso que luchó por la integración, que fue nuestro comandante eterno, Hugo Rafael Chávez Frías. Todos reconocen esa situación. Todos los pueblos, no solo de América Latina y el Caribe, sino los pueblos del mundo. Ustedes podrán criticar los de la oposición, todo lo que quiera de nuestro comandante bien amado, pero ninguno puede negar de que fue un ser que luchó permanentemente por la integración de los pueblos, y muy especialmente nos consta por la hermandad con el pueblo colombiano. Él mismo lo decía, le dolía a Colombia como le duele Venezuela y como cualquier parte del mundo, pero en especial Colombia, porque Colombia y Venezuela y Ecuador y Bolivia y el Caribe somos hermanos de una misma historia, somos hijos de un mismo Padre Libertador. Esos sentimientos de afecto, de integración, son las que nos lleva a nosotros como Asamblea Nacional presentar este acuerdo, aún reconociendo con respeto la decisión que ha tomado el presidente Santos. Pero no podemos obviar qué hay detrás de ello. En la política, en la diplomacia y en la guerra no hay ingenuidad, compatriotas. Yo estoy convencido de que si hay planes de la OTAN y del Imperio Norteamericano para apropiarse de nuestros recursos petroleros en Venezuela, yo estoy convencido de ello. No solo nosotros, en el mundo lo saben, porque hay razones muy concretas. Hay una realidad de cuáles son las reservas petroleras de la humanidad. Hay estudios científicos donde nuestro Ministerio de Petróleo y Minas ha investigado. Ya entramos en la era postpetrolera. Las investigaciones que se han hecho sobre estos recursos finitos nos dicen que estamos en la era postpetrolera. Hay quienes dicen cifras que de alguna manera llenan de angustia. Se estima que quedarán 30 años si seguimos consumiendo a este ritmo los hidrocarburos. Estados Unidos es el primer glotón consumidor de hidrocarburos. En este escenario, nuestra Venezuela amada, señores diputados de la oposición, eso no pueden ocultarlo ustedes, porque yo estoy seguro, por muy opositores que sean ustedes, yo no dudo de que hay gente vendepatria ahí sentado, pero yo sé que ahí también hay nacionalistas. Yo sé que ahí hay nacionalistas. Yo sé que en la fibra más oculta de ustedes debe haber un sentimiento patriota, pero ustedes saben muy bien que los objetivos de Norteamérica es apropiarse de nuestro petróleo. Nosotros tenemos las más grandes reservas de petróleo y el pueblo venezolano tiene que estar consciente de ello. Ese es el objetivo de ellos, nuestro petróleo. Tenemos reservas probadas casi sobre los 300.000 millones de barriles de petróleo, comprobadas
que se pueden extender a casi 1.000.000 millones de barriles de petróleo. Es decir, que tenemos petróleo, la única región del planeta, y hay que decirlo, que tiene petróleo para casi 300 años, somos el territorio venezolano. Estados Unidos, y lo sabe, quiero que lo sepa el pueblo, le quedan menos de 10 años de petróleo. Con respeto lo digo, a Colombia le queda menos de 5 años de petróleo. La guerra es por el petróleo y por nuestros recursos. Hay una crisis mundial. Los países más endeudados y que saben que sus curvas de producción no van a alcanzar ese equilibrio son los países europeos, incluyendo Estados Unidos. Aquí está una pequeña muestra de cuáles son los equivalentes de porcentaje de deuda con respecto al PIB de cada región. Aquí está el PIB y el porcentaje de deuda del BRICS, donde está Brasil, la India, China y Sudáfrica. Solo el 7.95% representa su deuda. En el Mercosur, porque América Latina y Sudamérica en especial es una región de crecimiento permanente, apenas el 17% representa su porcentaje de deuda con el PIB. Pero ahí tenemos el caso ahora que hay que ponerle, el caso de Norteamérica, que es Estados Unidos y Canadá. Más del 86% representa su porcentaje de deuda con el PIB. Y aquí está la clave de por qué la OTAN está en una actitud siniestra para apoderarse de los recursos del planeta. Más del 240%. Hay investigaciones que demuestran que es prácticamente imposible la desaceleración económica que tiene Europa. Va a la decadencia. Nos espera y hay que alertar tiempos de guerra. Ya esos tiempos de guerra se están viviendo en el Mediterráneo. Lo que hizo la OTAN en Libia es un caso concreto. Lo que está usando en este momento en Siria, como lo ha hecho en Afganistán, en Irak, en Kosovo, en la Europa Oriental. Esa maquinaria de guerra está allí pendiente. Por eso es esta alerta ante estas amenazas. Por esta circunstancia, consciente de estas realidades, hemos propuesto este acuerdo de rechazo a las pretensiones guerreristas que desde el gobierno de la República de Colombia amenazan la paz en América Latina y el Caribe. Por eso, señora vicepresidenta, voy a leer este acuerdo para someterlo a la consideración de ustedes y que nuestro pueblo, que es un pueblo maduro y sabio, que es consciente de estas realidades, que sabe de esta diplomacia motolita del imperio norteamericano y de la OTAN, están haciendo. Alguna intención hubo, con respeto lo digo al gobierno colombiano, para considerar la posibilidad de anexarse a la OTAN. No hay motivos aparentes que una nación sudamericana haya hecho esta solicitud, sino con fines perversos. Por eso leo: acuerdo de rechazo a las pretensiones guerreristas que desde el gobierno de la República de Colombia amenazan la paz en América Latina y el Caribe. Considerando que la organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, creada a partir del Tratado de Bruselas de 1948, constituye una organización guerrerista de carácter militar con armas nucleares y atómicas, que desde su génesis ha cometido crímenes
contra los procesos políticos revolucionarios que contravienen sus intereses, teniendo como ejemplo reciente la intervención genocida en contra de los pueblos de Afganistán, Irak, Libia y Siria, entre otros, siendo el mecanismo belicista para la imposición de los intereses imperiales y expansionistas, cuyo propósito es hacerse de los recursos de otras naciones. Considerando que en días recientes el presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos, realizó la solicitud formal de ese país para ingresar a la OTAN, hecho que representa una amenaza contra los pueblos de América Latina y el Caribe, quienes han asumido el compromiso histórico de la integración regional latinoamericana y caribeña, mediante la creación de instancias como la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, la Alianza Bolivariana de los Pueblos y de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP, Petrocaribe, que se fortalecen día a día en aras de un nuevo orden internacional multipolar y pluricéntrico, considerando que las acciones beligerantes y guerreristas de la OTAN, amparadas en esta peligrosa solicitud hecha por el gobierno de la República de Colombia y su presidente Juan Manuel Santos, representan una nueva arremetida contra el despertar de la humanidad frente a los abusos hegemónicos de intereses foráneos que pretenden destruir los procesos de integración y hermandad de nuestra región latinoamericana y caribeña, producto del trabajo consolidado entre países hermanos por el desarrollo de una nueva geopolítica internacional, el cual tome cuerpo al mundo multicéntrico y pluripolar, que permita lograr el equilibrio del universo y garantizar la paz planetaria, considerando que existe la necesidad de consolidar aún más los lazos de cooperación y amistad entre las naciones latinoamericanas, cimentado en el pensamiento y la acción del padre de la libertad sudamericana, Simón Bolívar, y de los libertadores y libertadoras de este indómito continente que hoy vive un cambio de época para resistir ante la avanzada del fascismo internacional, del neoliberalismo y el capitalismo salvaje que en la actualidad subsume a Europa en la miseria, que procura con la OTAN como dispositivo y el respaldo de gobiernos entreguistas de la derecha despojar nuestra región de su independencia y libertad. Considerando que el pueblo venezolano, en ejercicio de sus poderes creadores e invocando la protección de Dios, el ejemplo histórico de nuestros precursores y forjadores de una patria libre y soberana, que promueve la cooperación pacífica entre las naciones e impulsa y consolida la integración latinoamericana de acuerdo con el principio de la no intervención y autodeterminación de los pueblos, siente la petición del gobierno de la República de Colombia como traición al pensamiento y obra de nuestro libertador y padre de la patria, Simón Bolívar, y de los libertadores y libertadoras de nuestro pueblo. Considerando que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, como legado de nuestro comandante supremo Hugo Chávez Frías, se ha propuesto consolidar a nuestra nación como país potencia en el plano regional y universal, en lo social, en lo económico y en lo político, para dar fiel cumplimiento con lo establecido en la Constitución de la República y que fuera plasmado en el Plan de la Patria para la gestión bolivariana socialista, que coadyuve a la conformación de una zona de paz y armonía en nuestra región latinoamericana y caribeña, donde sea erradicada la guerra y la confrontación para construir una sociedad más justa, igualitaria, amante de la paz y la vida, donde se garantice el desarrollo, la defensa de la persona y el respeto a la dignidad humana. Considerando que la Asamblea Nacional, como vocera del poder popular, honra el legado histórico del libertador Simón Bolívar y de nuestro comandante supremo Hugo Chávez, en defensa de la libertad, la independencia, el ejercicio pleno de la soberanía,
la consolidación del socialismo y la construcción de la patria grande, acuerda: primero, resaltar que todos los diputados y diputadas de la Soberana Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela respaldamos y apoyamos la propuesta del Estado Plurinacional de Bolivia de activar el Consejo de Seguridad de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, ante la pretensión del gobierno de la República de Colombia de solicitar la anexión con fines de conflagración a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, para participar en los asuntos soberanos e inherentes de nuestra región. Segundo, apoyar y respaldar las acciones que se vienen dando desde los diferentes mecanismos de integración latinoamericana y caribeña, como lo son UNASUR, CELAC, ALBA TCP y Petrocaribe, dirigida a la resolución de conflictos con la finalidad de apuntalar la paz y solventar los problemas políticos y socioeconómicos, tomando en cuenta su diversidad social y cultural, sin imposiciones de dominación ni subordinación a organizaciones multilaterales y guerreristas, promovidas desde gobiernos entreguistas que pretende violentar la decisión de los pueblos latinoamericanos antiimperialistas que en libertad y en democracia hemos decidido preservar el bien más preciado conquistado hasta ahora, la independencia. Tercero, respaldamos la firme convicción del gobierno legítimo y democrático de la República Bolivariana de Venezuela para que continúe desarrollando acciones que fomenten la confianza y la seguridad como un medio para contribuir a la salvaguarda de la paz de la región, cuyo objeto es resistir ante la avanzada del fascismo internacional, del neoliberalismo y el capitalismo, y su pretensión de despojar a nuestra región latinoamericana y caribeña de sus conquistas sociales. Cuarto, exhortar a los poderes legislativos de América Latina y el Caribe a denunciar esta acción por constituir una amenaza a una región que debe ser territorio de paz, comprometida con los pueblos hermanos y el mundo, para alcanzar la seguridad, la solidaridad, el desarrollo y la cooperación entre las naciones hermanas. Quinto, respaldar firmemente la posición del ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, en todo lo atinente a la defensa integral y seguridad de la nación y todos aquellos mecanismos diplomáticos para manifestar nuestra más profunda protesta por la presencia de la organización guerrerista OTAN y en consecuencia alertamos al glorioso, heroico y pueblo patriota de Venezuela sobre las pretensiones imperialistas de esta propuesta del presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos. Sexto, dar publicidad al presente acuerdo, dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional en Caracas, a los 4 días del mes de junio de 2013, año 203 de la independencia y 154 de la Federación. Diosdado Cabello Rondón, presidente de la Asamblea Nacional. Darío Viva Velasco, primer vicepresidente. Blanca Cau Gómez, segunda vicepresidenta. Víctor Clark Boscán, secretario. Fidel Ernesto Vázquez, su secretario. Es todo, señora vicepresidente. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Leomagno Flores. Señora Presidente, apreciados colegas, de verdad que uno no entiende lo que está pasando en este momento. Si el proponente del acuerdo acaba de decir que Santos retiró la propuesta, y si, según nos informan aquí, el presidente proclamado por el Consejo Nacional Electoral acaba de decir que felicita al presidente Santos por haber retirado la propuesta, y si a eso le sumamos
que el presidente Santos era tenía en el presidente fallecido su mejor nuevo amigo, y si a eso le sumamos que Santos en reiteradas ocasiones dijo que si ganaba la oposición en Venezuela las elecciones iba a ser el caos, pues uno no entiende por qué quieren satanizar a Santos y por qué lo quieren crucificar en este momento. Entonces vamos a buscar una explicación racional a eso. Bueno, yo creo que la encontré. En primer lugar, la participación de Colombia en la OTAN no es que va a futuro a suceder. OTAN, y les tengo la noticia, Colombia viene participando en la OTAN desde el año 2009. El ejército colombiano ha realizado misiones de desactivación de minas bajo la bandera del ejército español por cuenta de la OTAN, en lo que se llama una operación de fuerza internacional de asistencia y seguridad. Entonces, si Colombia ya viene participando en la OTAN desde el 2009, ¿a qué se debe esta laraca y toda esta especie de conmoción internacional? Y sobre todo, ¿quiénes la causaron? Porque no la causó el presidente Maduro, la causó Evo Morales y el presidente de Nicaragua. El presidente de Nicaragua declaró que era una puñalada a los pueblos de América, y el presidente de Bolivia despotricó de la intención de Santos e inmediatamente convocó al Consejo de la UNASUR. Bueno, si Colombia ya pertenecía a la OTAN, ¿por qué este aspaviento con este anuncio que hizo del convenio que se iba a firmar con la OTAN? Yo les voy a decir por qué. Porque el convenio no consiste en que Colombia se integre a la OTAN como país miembro, porque eso está vedado por el artículo 5 del Tratado de la OTAN. El artículo 5 dice que solo los países europeos pueden pertenecer a la OTAN. Y segundo, que tiene que ser por unanimidad la incorporación de un nuevo país miembro. Entonces ahí está ya vedado que Colombia pueda pertenecer a la OTAN. ¿Qué era lo que se iba a firmar o qué es lo que se va a firmar con la OTAN? Se va a firmar un convenio que permite el intercambio de información clasificada entre Colombia y los países de la OTAN. Y esa es la verdadera razón, por la protesta, porque esa información clasificada va a permitir que los países de la OTAN le digan a Colombia, y Colombia lo va a tener en su poder, las cuentas clasificadas del terrorismo que la FARC tiene en Europa, las cuentas que los nicaragüenses que lavan dinero tienen en Europa, y las cuentas del narcotráfico boliviano. Y por eso estos dos presidentes saltaron de primero y Venezuela lo que hizo fue secundarlo, porque esa es la verdadera razón. Entonces aquí estamos jugando en las grandes ligas sin saber a qué estamos jugando. Nosotros tenemos que estar conscientes de los grandes intereses que se están moviendo en este momento en América Latina por estos gobiernos de la Internacional Bolivariana. Y eso es lo que hay que denunciar. Por otra parte, no entiendo cómo es injerencia cada vez que Colombia hace un gesto como el de recibir a Capriles en una audiencia privada, y cómo no es injerencia el tutelaje que el gobierno de Venezuela le tiene al gobierno de Colombia desde el año 2000. Si Colombia aprueba el plan de seguridad nacional, le reclaman a Colombia. Si Colombia aprueba las bases militares de los Estados Unidos en Colombia, le caen a Colombia. Eso es injerencia en los asuntos internos. Colombia es un país que es soberano. Finalmente digo lo siguiente: ¿por qué cuando nosotros le regalamos los aviones a Bolivia o le regalamos los Mirage a Ecuador, por qué Colombia no protesta, o los países que están en permanente conflicto con esos países no protestan? Porque es un primitivismo diplomático el que trata este gobierno de poner en práctica para tratar de... Gracias, para diputado. tratar... No.
Tiene la palabra el diputado Saúl Ortega. Ciudadana Presidenta encargada, colegas diputados. Creo que el diputado Fariña ha recibido una decepción muy temprana. Usted esperaba ver patriotas en la bancada opositora. Y creo que se va a hacer difícil que se pare un patriota a nombre de la bancada en estos tiempos. Yo vi con detenimiento la exposición de mi colega parlamentario, que de paso es miembro de nuestra Comisión de Política Exterior, y por eso es más preocupante, porque a veces es cómplice de una política que está en presencia del mundo. Usted lo dijo, diputado Fariña, ¿qué es la OTAN? Una maquinaria de destrucción, de guerra y de muerte. Y eso usted, diputado, con su discurso, no podrá ocultárselo al mundo y mucho menos a los venezolanos. ¿Qué es lo que está presente en este debate? Está presente en este debate el hecho de que América Latina hace rato que no es el patio trasero de los Estados Unidos, como en el pasado gobiernos cómplices, de los cuales ustedes fueron parte, contribuyeron a que en este continente se constituyera esa infame condición y posición de nuestros países. Pero hay un proceso de cambio en América Latina, un cambio de época y una época de cambios, y eso se está materializando en un proceso donde nuestros pueblos han despertado y están presionando a los gobiernos, a los líderes, para que asuman posiciones de defensa de nuestros intereses históricos. ¿Qué es lo que está ocurriendo, estimado pueblo de Venezuela, colegas diputados? Lo que está ocurriendo es que el capitalismo entró en crisis en la zona del euro y en la zona del dólar, donde han empujado a millones de seres humanos al hambre y a la miseria, y que esa crisis la quieren solventar buscando la hegemonía, pero las noticias son muy malas para quienes dirigen la hegemonía política y militar en el mundo. Hay un documento, diputado, que usted debería buscarse, que es un documento que se lo entrega los organismos de inteligencia de los Estados Unidos a quien sale electo presidente, y Obama ha sido recientemente electo. Se llama Tendencias Mundiales. El documento se dice Tendencias Mundiales al 2030. Y ese documento habla de que la hegemonía unipolar está condenada al fracaso y que el mundo será plurio multipolar. Esas son las recomendaciones que le están dando los organismos de inteligencia al presidente de los Estados Unidos. Usted obvia, y ahí es donde se está la complicidad, que una semana antes de estas inquietantes informaciones que están llegando de parte de Colombia, se producen después de que hubo la visita del vicepresidente Biden de los Estados Unidos a Bogotá, y aparece no solamente esto, sino que allí hubo mensajes como es la reactivación de la famosa Alianza del Pacífico, que no es otra cosa que reeditar el ALCA que fue derrotado en Mar de Plata por Kirchner, por Chávez y por Lula. Y yo creo que ese es el fondo del problema. Hay un proceso de recolonización, y como ya no es posible utilizar los viejos métodos como el Fondo Monetario Internacional, como la OEA, como el patrón dólar, como la Organización Mundial del Comercio, ahora reeditan estos instrumentos como la Alianza del Pacífico y la amenaza de la OTAN. ¿Qué significa esto? Están estimulando países esquiroles en nuestro continente para romper lo que hemos avanzado, la constitución de una reingeniería política que nos garantiza soberanía, que nos garantiza a nosotros integridad, que nos garantiza paz y prosperidad. Y eso en algún momento tendrán que reconocer el papel que ha jugado y que jugó el comandante Chávez en la reconstrucción de ese nuevo panorama que tiene nuestro continente. No ha sido sencillo llegar a lo que es el ALBA. No fue fácil la constitución de UNASUR y no fue fácil llegar a la constitución de la CELAC.
Eso lo saben ustedes porque bastante se conspiró contra esa posibilidad que hoy ciertamente avanza a paso firme en América Latina. Y como este informe le dice al jefe del imperio que el mundo unipolar no es posible, ¿qué es lo que están observando? ¿Por qué creen ustedes que los conflictos en Eurasia? Porque ellos saben que la posibilidad de una competencia, de un liderazgo fuerte en el mundo puede aparecer o de Rusia o de China y de los países que lo puedan acompañar en una alianza económica, política y social, e incluso militar en la zona. Pero es que estamos observando que América Latina también aparece en el escenario mundial, unificado, haciendo cosas importantes, que incluso en lo económico, a pesar de la crisis que vive la zona del euro y del dólar, los indicadores en América Latina, a pesar de la crisis, no son los peores indicadores. Hay indicadores importantes que dicen de que la situación económica y social en estos países garantiza la estabilidad política, garantiza la estabilidad social, cosa que no puede decir algunos países de Europa y los propios Estados Unidos. Frente a eso, el imperio ve que América Latina aparece como un actor también en el escenario internacional e incluso contribuye a romper con ese esquema unipolar. Y por eso es que nosotros estamos observando estas noticias alarmantes de Colombia, que también están amenazando el proceso de paz, porque incluso otras cosas están apareciendo para tratar de romper esa situación, para poder justificar la presencia militar norteamericana, para poder justificar las 7 bases militares, para poder justificar la activación de la 6ª flota en esta área del mundo. En fin, son vientos de guerra, vientos de muerte que están apareciendo para acá, para romper un criterio unánime en América Latina, que es que debe ser un continente de paz, de esperanza y de posibilidad de progreso para nuestros pueblos. Por eso, ciudadana presidenta, creo que es de verdad cómplice la posición que hoy estamos observando. Yo espero que algún diputado de la oposición rompa con esas conductas y con esos discursos que hemos estado observando aquí, que definitivamente son colaboracionistas con una política que es extraña y que es contraria a nuestros intereses. Así que, presidenta, invito a la Cámara a votar por ese proyecto de acuerdo, que no es otra cosa de rechazar las conductas guerreristas y todo aquello que vaya en contra de la unidad latinoamericana y caribeña, la patria grande que soñó Bolívar. Todo lo que vaya contra la unidad es contrario a nuestros intereses y por eso invitamos a votar el acuerdo. Muchas gracias, ciudadana presidenta. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Abelardo Díaz. Muy buenas noches, ciudadana vicepresidenta, muy buenas noches, colegas parlamentarios. Yo creo, apreciado diputado, que lo que vamos a romper aquí es con la piratería parlamentaria. Hoy perdimos la oportunidad, porque ustedes lo negaron, de hacer un debate sobre la crisis universitaria, que es una realidad que existe, que está vigente en nuestro país, y entonces ustedes aprueban un debate donde a esta hora ya no tiene ningún sentido y ninguna razón de ser. Y no lo tiene, yo sí soy gocho, hermano, a mucha honra. Hace algunas horas veíamos cómo el señor ministro de la Defensa de Colombia, el señor Juan Carlos Pinzón, hablaba en forma clara, y él decía: según el gobierno colombiano, Colombia no puede y no quiere ingresar a la OTAN. Lo que desea es recorrer el camino para ser un socio en la cooperación en materia de seguridad, porque la nación suramericana está en la posibilidad de exponer experiencias en estos temas. Pero además la OTAN, y yo los invito a que revisen, a que busquen en el Twitter, a que se informen, porque la OTAN también respondió y dijo en forma clara que descartaba rotundamente la posibilidad de una inclusión en Colombia. Pero además, el presidente que el Consejo Nacional Electoral anunció
que ganó las elecciones por solo 1.49%. El presidente impugnado hace tan solo una hora, y yo los invito a que revisen, a que lean, hace tan solo una hora saludó la decisión de Colombia de no ingresar a la OTAN y felicitó al presidente Santos. Entonces este debate, en este instante, no tiene ninguna razón de ser y estamos perdiendo el tiempo. Pero es que la realidad es que tenemos hoy en día un presidente que fue canciller, pero no sabemos qué aprendió de diplomacia en 6 años, porque entonces salió con diplomacia de guerra, sale el señor presidente a descalificar, a hablar de que hubo un giro negativo en la propuesta de Santos, a calificarla de aberrante, que Santos incorpore a Colombia a la OTAN, y a decir que es una amenaza contra América del Sur y por supuesto contra Venezuela. Aquí, señores parlamentarios, la única amenaza que hay contra este país es la inseguridad. La única amenaza que hay contra este país es la escasez, es la devaluación, es el alto costo de la vida, es la inflación que hacen que el bolívar hoy de fuerte no tenga absolutamente nada. Este bolívar en nuestro país ya no lo recibe ni un pordiosero, porque no vale absolutamente nada. Pero la verdadera razón de la incomodidad que tiene el presidente impugnado de este país con el gobierno de Colombia y con el presidente Santos, la verdadera razón es esta. Pónchenme por aquí, por favor. La verdadera razón fue el encuentro del líder de este país, Enrique Capriles, con el presidente Santos. La verdadera razón es que este encuentro fue un éxito. La verdadera razón de la incomodidad es que desde este encuentro el presidente Santos tiene un nuevo mejor amigo y se llama Enrique Capriles Radosky. Además, esa visita ha generado distintas reacciones. Por ejemplo, cuando uno escucha al presidente impugnado dar como resumen de esta visita, decir que los señores Capriles, JJ Rendón y Álvaro Uribe Vélez le iban a inocular un veneno que no era para matarlo de una vez, sino para irlo envenenando, irlo enfermando poco a poco. Eso no son posiciones serias de alguien que fue diplomático. De manera tal que la verdad es que yo exhorto a que las relaciones con Colombia se miren con mucho respeto, con mucho cuidado. Nosotros somos vecinos, hermanos, socios y amigos de Colombia y lo seguiremos siendo. Además, yo le digo al señor presidente Maduro que a la familia no se le pega, que el que le pega a la familia se arruina. Bueno, el presidente porque está en ejercicio de la presidencia. Y a la familia no se le pega porque es que el señor Maduro, ese apellido Moros, señora vicepresidente, ese apellido Moros es de Colombia. Su mamá nació en Colombia. La señora Teresa de Jesús Moros nació en Colombia. Su señora madre, su señor padre se casó en Colombia, vivió en Colombia. Su hermana nació en Colombia. Diputado. Ningún problema, pero que no le pegue a la familia. Tiempo. Que no le pegue a la familia. El señor presidente impugnado es lo que nosotros conocemos en nuestra tierra, un veneco, porque tiene sangre venezolana y tiene sangre colombiana. Entonces, en vez de adorar a Cuba, yo creo que debe darle mejor tratamiento al país del origen de su señora madre y de su hermana y de sus abuelos. Repito, señora vicepresidente, que se trate con mayor cuidado las relaciones con Colombia. ¡Que viva Venezuela y que viva Colombia! Es todo, señora vicepresidente, es todo, colegas parlamentarios. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Jesús Cepeda. Ciudadana vicepresidenta, colegas diputados.
Bueno, mira, hay dos elementos que son fundamentales y el pueblo venezolano tiene que conocer, que más allá de el mejoramiento de las relaciones colombo-venezolanas, que celebramos todos, tiene que ver con una geopolítica de intereses y tiene que ver con una visión hegemónica del derecho internacional. Hoy, sin lugar a dudas, se ciernen sobre la humanidad nuevos, dramáticos y peligrosos horizontes de guerra. Y, obviamente, esta organización, llamada Organización del Tratado del Atlántico Norte, que fue el gran contrapeso que tuvo el Pacto de Varsovia en aquella época de la Guerra Fría, que por cierto, una vez que desaparece el Pacto de Varsovia, ha debido de desaparecer esta maquinaria bélica terrorista que es la OTAN. Las tensiones que con muchos y elevados decibeles se observan a nivel mundial en el Pacífico Norte, el Medio Oriente, suroeste asiático, y pare de contar, son consecuencia de las intervenciones directas en los planos económicos, militares y en los planos políticos que ha tenido que ver, que ha tenido que hacer el imperialismo y que su brazo hegemónico armado es precisamente la OTAN. Todo eso amparado en la hipócrita tesis de la gobernanza que el Consejo de Seguridad de los Estados Unidos, de las Naciones Unidas, ha establecido como una especie de vitrina para sojuzgar a los pueblos. La acusación de la certificación contra las drogas, contra el terrorismo, contra la posesión de supuestas armas de destrucción masiva. Todo eso es justificación para violar el derecho internacional y para violar el derecho de los pueblos. Se han convertido en jueces y parte, porque el manejo monopólico a través del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de todo ese marco normativo jurídico del derecho internacional, signa un realismo, que es lo que observamos hoy en día, que desdibuja la esencia de la justicia internacional. Y eso es lo que observamos en este momento a nivel mundial, con estas intervenciones de la OTAN, estas intervenciones militares de la OTAN. Hechos concretos que observamos en los pueblos, los mecanismos de saqueo de los recursos, el intercambio desigual que nos generó un perverso desequilibrio en nuestras naciones y que en el caso de la explotación de nuestros recursos naturales generó una enorme deuda ecológica que se niegan a aceptar las naciones industrializadas, y el imperialismo. Todas estas pretensiones del gobierno de Colombia, que más allá de que hoy diga que no, que retira el derecho de adhesión, era imposible la aceptación de Colombia por las razones ya dichas por otros oradores. Esa pretensión viola todos los preceptos y todo el legado de nuestros libertadores y todo el esfuerzo que se está haciendo a través de la integración latinoamericana y caribeña, porque definitivamente genera un estado de zozobra en un continente que está haciendo esfuerzo serio por mantener la integración sobre un equilibrio de nuestras propias asimetrías, y porque está estableciendo un esfuerzo por lograr que haya una complementariedad en la acción política, económica y social de nuestros pueblos, donde podamos reducir las asimetrías macroeconómicas, territoriales y culturales. En el fondo, lo que se persigue es ver cómo controlamos los recursos que hay en Latinoamérica, las más grandes reservas petroleras, el 40% de las reservas minerales del mundo, el 30% de las reservas de agua dulce del mundo y una capacidad cercana a 1.000 millones de hectáreas para expandir la frontera agrícola y producir alimentos para el mundo. Eso es lo que está en juego, y está en juego que
ya las pretensiones hegemónicas de control de esos recursos es imposible con la integración que se está dando en nuestro país, porque esto es visto como un gran botín. Por eso nosotros decimos, como una síntesis, ¿no es acaso las bases militares que se han colocado en la hermana República de Colombia un preludio de capítulos de mayor avanzada? Esa es una pregunta que hay que dejar en el ambiente. Todo este esfuerzo belicista que se está haciendo. ¿Cuáles son los resultados de la guerra? Le pregunto a los millones de colombianos que conviven y cohabitan con nosotros los venezolanos, ¿cuáles son los beneficios de este tipo de política que definitivamente rompe con todo este esfuerzo de diálogo de paz que hemos iniciado en este continente? Nosotros avalamos la petición boliviana. Nosotros avalamos que el Consejo de Seguridad de UNASUR se active. Y nosotros decimos que más allá de la autonomía que pueda tener Colombia y su presidente, es absurdo y contrario a los intereses de la integración y de la paz seguir fomentando todos estos brotes de ultraderecha que favorecen a la guerrilla y que favorecen a la guerrilla de verdad, la guerrilla que tienen los paracos contra la estabilidad de nuestra nación y que tienen un gran jefe que es el narcoparaco Uribe, muy amigo precisamente del señor que tiene su acto bochornoso en el BMW, que ahora está buscando nuevos amigos en Colombia porque parece que perdió los amiguitos que tenía aquí en Venezuela. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Irán Gaviria. Señora vicepresidente, colegas diputados, si el presidente Maduro estuviera oyendo este debate y sobre todo cuando se le haga la relación de la aprobación de este acuerdo, pudiera decir una frase muy criolla: no me ayuden, compadre. Con amigos así, el gobierno, ¿para qué necesita enemigos? Porque de la misma manera que nosotros rechazamos la posibilidad de cualquier tipo de presencia de la OTAN en América Latina, por innecesaria y por inconveniente, entre otras cosas porque existen en América Latina acuerdos de protección recíproca ante la injerencia, ante la ofensiva de un país extranjero. Ahí está el acuerdo de Tlatelolco. No hace falta, además de que es inconveniente cualquier presencia de la OTAN en América Latina, es igualmente inconveniente este acuerdo que ustedes van a aprobar. ¿Por qué? Porque este acuerdo va en la dirección de atizar un clima de tensión con Colombia que no le interesa a los venezolanos, no le interesa a los colombianos. Y que el gobierno de Venezuela, hoy en la tarde, desde el Estado Vargas, ha dicho que el impasse ha sido superado y que están en la vía de superar, de mejorar las relaciones. De forma tal que, tal como lo señaló mi colega Abelardo, este debate, superado el impasse, no tiene sentido. Una simple acotación: la experiencia que queda de la diplomacia de micrófonos. Cuando las relaciones entre los países se hacen a través del micrófono, con ofensas, descalificaciones, después es muy difícil recoger. Todavía nos quedan amigos en la Cancillería venezolana que nos han informado esta tarde que mañana probablemente se produzca un encuentro entre el canciller Jagua y el canciller de los Estados Unidos, John Kerry, en la ciudad de Antigua. En la ciudad de Antigua. Y probablemente, así como con Colombia, las relaciones tenderán a mejorarse como todos deseamos, también con los Estados Unidos las relaciones tenderán a mejorarse.
en beneficio de todos los venezolanos que en una relación fluida salimos beneficiados. De forma tal que este acuerdo guerrerista de descalificación no ayuda en el mejoramiento de las relaciones que deben tener dos países hermanos que hasta 1830 fueron una sola nación, dos países que albergan de lado y lado nacionales, dos países que tienen un comercio dinámico. Lamentamos que el comercio colombo-venezolano entre el 2008 y el 2013 haya pasado de 7.200 millones de dólares a hoy en día 2.600 millones de dólares. Y auspiciamos, trabajamos porque ese comercio se mejore. De forma tal que aprueben este acuerdo, vayan en la dirección contraria de lo que el pueblo venezolano, el pueblo colombiano y sus dos gobiernos están buscando y quédense de espaldas a los acontecimientos. Los acontecimientos indican que las relaciones con Colombia van a mejorar. Pareciera que las relaciones con los Estados Unidos y con otros pueblos y gobiernos del mundo también. Eso es beneficioso. Mientras tanto, la bancada oficialista en la Asamblea Nacional aprueba acuerdos como este que van en el sentido contrario de los intereses de Venezuela. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Yul Yabur. Gracias, presidenta, colegas diputados y diputadas. Un saludo al pueblo venezolano que nos escucha en estos momentos. Eso, y al pueblo colombiano, por supuesto. Esos nuevos amigos que tiene la oposición, ténganlo por seguro que nosotros no se los vamos a quitar. Quédense con esos nuevos amigos. Nosotros estamos hermanados es con el pueblo de Colombia, con ese pueblo que resiste, que combate y que lucha contra la agresión interna y contra la agresión contra los pueblos hermanos y los pueblos vecinos. Con ellos es con quien estamos hermanados nosotros. A nosotros no nos sorprende esa acción de la oligarquía y de la burguesía colombiana representada en el gobierno colombiano. No nos sorprende porque ese es su carácter de clase, carácter burgués, carácter oligarca, un carácter terrorista. Y por supuesto, si ese es su carácter, tampoco nos sorprendió que haya recibido al candidato perdedor venezolano, porque responden a esos intereses del imperialismo norteamericano, responden a la política, a la doctrina Monroe. ¿O ustedes pensaron que porque se utilizó el nombre del libertador Simón Bolívar como una consigna política, ya ustedes eran bolivarianos? Para ser bolivariano hay que conocer y estudiar el ideario bolivariano, hay que defender el ideario bolivariano y hay que practicar y aplicar el ideario bolivariano. Pero de todas maneras, todo eso responde a un plan del imperialismo norteamericano. Responde a un plan que ha venido en escalada y que tiene que ver con lo que han explicado los camaradas de la bancada bolivariana, tiene que ver con la crisis que hoy atraviesa el capitalismo. Hemos visto cómo en distintas oportunidades los más altos voceros del imperialismo norteamericano, la subsecretaria del Departamento de Estado, el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, su vicepresidente, han dicho que ellos impulsarán una ofensiva política para recuperar el patio trasero de Latinoamérica. Son declaraciones que ellos han dado. Esas son las declaraciones que ellos han dado y que están aplicando. Y por supuesto, todo esto tiene que ver con mantener la hegemonía política y militar en la región, mantenerla y fortalecerla, debido a lo que explicó el camarada de diputado William Fariña,
Hoy, nuestro país representa la reserva petrolera más grande del mundo. Esta parte del mundo, en esta parte de la región, está el 20% de agua dulce del mundo. Estos son elementos que indudablemente conllevan a que el imperialismo tenga que mantener una fuerza militar imponente para tratar de doblegar a los pueblos que luchamos por nuestra liberación, que luchamos por nuestra soberanía. Ese es el papel que está jugando hoy el imperialismo. Y por supuesto, esta acción del gobierno colombiano viene a formalizar una práctica que se está desarrollando, porque ustedes mismos lo han dicho en algunas de sus intervenciones, parte de las bases militares colombianas, como la de Palanquero, son bases que se utilizan y están designadas para prácticas militares y prácticas militares entre Suramérica y África. Se están desarrollando esas prácticas militares. Hay una denuncia de una organización internacional, Mopasol, de Argentina, que es miembro del Consejo Mundial de la Paz, una organización hermana del COSI, que ha denunciado que desde esas bases militares de Palanquero se sobrevoló a Libia y se practicaron ataques en contra del pueblo libio. Así que ya hay prácticas. No hace falta, camarada, pueblo de Venezuela, no hace falta lo que ha señalado aquí un diputado de la oposición, que exista un tratado de cooperación para intercambiar información clasificada. ¿O es que el imperialismo requiere de un tratado formal para intercambiar información sobre los activistas de la paz, los activistas en contra de la intervención, en contra de la guerra? ¿Le hace falta? La OTAN, en estos últimos 10, 15 años, ha generado más de 1.500.000 muertos en el mundo. Ese es el papel que viene cumpliendo en la OTAN. Asesinados, efectivamente, camarada, asesinados. Solamente en Yugoslavia, en 10 semanas, 12.000 muertos. Cuando se le consultó a la secretaria de Estado, Madeleine Albright, sobre esta acción del imperialismo en Yugoslavia, ella respondió: ¿de qué nos sirve tener el mejor ejército del mundo si no lo podemos utilizar? Fue lo que respondió la secretaria de Estado norteamericano. En un mes, en Bagdad, en el año 91, 10.000 muertos. En Afganistán, centenares de muertos. En Libia, 6 meses, 50.000 muertos. Estos son los resultados de la OTAN, de esa alianza político, militar y económica, esa alianza que, por cierto, tenemos que decir que es la única alianza transnacional que lo que pretende es aplicar e imponer las voluntades de las transnacionales y de las corporaciones, que son las que conforman el imperialismo. Este es el papel que hoy está jugando la OTAN. Nosotros entendemos y saludamos que el gobierno venezolano mantenga las mejores relaciones de paz con todos los pueblos del mundo, con los estados del mundo, pero nosotros tenemos que denunciar como pueblo, como revolucionarios, como políticos revolucionarios, tenemos que denunciar el carácter de estas acciones y lo que se está conllevando. Aquí no nos podemos poner una venda en los ojos, ni aquí nadie es niño de pecho. Aquí sabemos las acciones que se están desarrollando y que se están llevando a cabo. Por otra parte, esa estrategia que responde a una estrategia global de la OTAN, que desde el 2010 ha descartado solamente la defensa mutua entre los países miembros y ha desarrollado una estrategia para globalizar la militarización a nivel mundial. La OTAN significa más guerra, significa más explotación, significa más dominación. Y si queremos tener realmente un mundo de paz, tenemos que movilizarnos y trabajar para desmantelar a la OTAN y a esas bases militares, no solamente en Europa, sino también en nuestro continente. Pero frente a todo este escenario, camaradas, hoy
los venezolanos y las venezolanas tenemos unas fuerzas armadas bolivarianas dispuestas a defender esta patria, y tenemos unos partidos políticos y unas organizaciones articuladas en el gran polo patriótico, y lo más importante es que tenemos la voluntad y la decisión de seguir transitando por el camino de la liberación y de la soberanía y de defender nuestra patria frente a cualquier agresión. ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva la patria venezolana! ¡Que viva Simón Bolívar! Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Arcadio Montiel. Guaremio y Ranewa y Ramio Napa Katana y Kepna Leanta Indasaka y Hayashi Rewaspan Hirashire Moro y Raiwasquai Waunira y Guamurie Harian. Ciudadana Presidente, colegas diputados y diputadas, yo creo que si uno piensa con sensatez, con absoluto apego a la verdad, yo puse mucho cuidado a la intervención del diputado Fariña, su emoción, me imagino que por su condición de militar, de pronto siente un sentimiento distinto al mío, pero el sentimiento que uno tiene por el país, no sé si será igual en una persona y en otra, pero uno siente que hay un compromiso con todo lo que pueda atentar contra el destino, contra la fuerza, contra lo que nosotros somos como pueblo. Pero él tuvo la valentía, antes de leer el documento, de decir que el propio presidente Maduro había opinado, diciendo que saludaba con beneplácito de que retiraran la propuesta que inicialmente motivó la propuesta de esta discusión. Yo creo que el solo hecho de haberlo dicho llama la atención, porque no hay razones para dejar un documento que, lejos de animar el encuentro que históricamente hemos tenido, no tenemos que revisar mucho, pero eso lo aprendemos en la primaria. Lo que llaman la Gran Colombia eran 3 departamentos: Venezuela, Cundinamarca y Quito, así se llamaban. Y una vez que se desintegraron, Venezuela asumió ese nombre, lo que era la Gran Colombia, que hoy es Colombia, dejó de ser Cundinamarca y se llama Colombia, y Quito pasó a ser Ecuador. Entonces, esas 3 grandes regiones fueron objetivo político en ese momento del Libertador, y fueron las fuerzas militares venezolanas que trasladaron la libertad a esos pueblos. Pero antes de que eso ocurriera, fueron los colombianos los que vinieron aquí en una marcha que se conoce como la Marcha Mirable, que atravesó los Andes para llegar aquí y dejar asentado el propósito de libertad. ¿Cómo olvidar con un pueblo que tiene todos esos valores, que hace que haya... Te doy la palabra para que hable, amigo. Tómala, te la cedo. Entonces es un problema de respeto, hermano, de educación. Sí. Entonces yo pienso que esta proposición del documento que presenta el amigo Fariña, que seguramente si no hay la antesala de lo que acaba de ocurrir, tendría mucha razón, pero ahora, después de esa situación, deben revisarlo. Yo creo que más bien deberían saludar al pueblo colombiano y al gobierno al haber tomado una medida por la reacción que ocurrió en Venezuela, porque ellos sí saben que aquí hubo una reacción. Entonces creo que es mucho más político, creo que es mucho más prudente y hace acompañamiento al propósito de integración de esfuerzos con el hermano país de Colombia. Ahora yo me preguntaría en voz alta, ¿qué significa Colombia para nosotros en este momento? Porque es muy fácil hablar de prosperidad, así con mucha facilidad, y uno se pregunta de cuál prosperidad habrá, porque yo recorro este país de Caracas al Zulia toda la semana, y uno lo que consigue en la carretera son cafeceros, gente que anda vendiendo cositas para sobrevivir, y cuando llega al Zulia, que voy a La Guajira, la cosa se multiplica en necesidades. Los campos que eran productivos ya no lo son.
hay una desesperación. Entonces, ¿de cuál prosperidad se habla? Porque si la prosperidad es traer productos por los puertos que niega la posibilidad de crecimiento real nuestro con el dinero de los venezolanos, que en un momento dado son necesarios, pero uno se pregunta, para nosotros los que somos guajiros, que estamos atravesados por la línea fronteriza como una maldición ahí, porque ese sentimiento de patriotismo hay que vivirlo en la frontera para que se sepa el valor que ahí se tiene. Yo soy un venezolano convencido y con convicciones, pero uno ve la realidad que se vive en esa zona. Los productos que vienen de Colombia le resuelven la necesidad a los venezolanos. Permítame terminar, presidente, pocas veces tiene una oportunidad de decir estas cosas, ¿no? Y entonces, yo siento que este país necesita que reflexionemos más con la conciencia, con el sentimiento de identidad de lo que tenemos, que con la víscera o con las pasiones o con el ligamento que nos obliga a tener una postura de complacencia. Yo creo que el país hay que revisarlo bien. Yo conmino a los que hicieron el documento que lo revisen de nuevo, porque estamos hablando del hermano país de Colombia. Los colombianos no son el gobierno, los colombianos es un pueblo completo que incluye un gobierno, pero también son los venezolanos. Yo creo que le harían más justicia, más acercamiento de entendimiento, modificar ese documento y ponerlo en consonancia con el propósito del presidente. Pienso, finalmente, presidenta, que esta asamblea debería revisar, quería decir muchas cosas aquí, pero el tiempo no da, pero creo necesario que cuando uno ve al Zulia, al Táchira, Apure, Amazonas, es una frontera que recorre más de 2.000 kilómetros con Colombia. Debemos trabajar para producir alimentos, para que los pueblos que tienen necesidades, tanto en Colombia como aquí, podamos hacer un país de hermandad y de solidaridad como está establecido en nuestra Constitución. Muchas gracias, ¿no? Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Fernando Soto. Buenas noches, compatriotas. Creo que la intervención que dio el camarada Fariña y la fundamentación sobre el documento y luego la clase que nos dio en sus lineamientos centrales el camarada Saúl Ortega definió el rumbo y la posición política de esta asamblea y demuestra una vez más lo que hemos venido afirmando: la oposición venezolana no tiene un proyecto nacional alternativo al proyecto bolivariano. No han podido desmentir los argumentos centrales del Plan de la Patria. No es un documento guerrerista, no es un documento que señala en un momento dado la posición política del gobierno de Colombia que lo preside el presidente Santos, que yo personalmente no es santo de mi devoción. Pero en política hay que jugar todas las teclas, pero no con conciliación, porque nosotros vivimos cambios y transformaciones, y en los procesos de transformación siempre aparecen las tendencias políticas. La tendencia fascista que quiere volver al pasado, al conservador. La tendencia reformista que tiende a estar bien con Dios y con el diablo. Y la tendencia también anarquista que ven más allá y que quieren asaltar el cielo y no es posible. Hay que lanzar entonces una línea objetiva de acuerdo a las circunstancias concretas. Y este documento
señala un rumbo histórico, porque precisa que aquí el enemigo principal que hay que enfrentar y derrotar es al imperialismo yanqui, que en el pasado nos dominaba como organizaciones supuestamente nacionalistas de signo socialdemócrata o social cristiano, de dictaduras militares autoritarias, pero que hoy no tienen esa fuerza material para garantizar ese dominio, y entonces apelan al último instrumento que le queda a escala global al imperialismo, que es el poderío militar. Esas bases militares no es para darnos flores. La cuarta flota que está por el Mar Caribe, esa no anda cazando peces ni vigilando el medio ambiente de la contaminación. Y la OTAN es la síntesis del poderío militar producto de la Segunda Guerra Mundial, cuando los yanquis avanzaron sustancialmente y luego intentaron en la economía controlarlos a través del dólar. A nivel mediático, con la dictadura mediática mundial y sus 8 corporaciones, y a nivel militar con la OTAN. El mando de la OTAN siempre ha estado en mando de los yanquis, no de los europeos, no de los europeos. Por eso el general de Gaulle en un momento enfrentó a la OTAN, y muchos líderes europeos enfrentaron a la OTAN. Hay que revisar los debates que se dieron en muchos de los parlamentos cuando surgió la OTAN. Pero el mundo ha cambiado sustancialmente, como lo definió Saúl. El mundo se están conformando nuevos bloques de poder, y está el bloque asiático con la República Popular China, con la Federación Rusa y con la India. Ahí están las 2/3 partes de la humanidad. Y nosotros aquí tenemos que formar nuestro bloque, y se están formando. Mercosur es un bloque, la UNASUR es otro, y con lo que engloba todo eso es la CELAC, la Comunidad de Naciones de América Latina y el Caribe, y apostamos a todos los pueblos de la región y a los pueblos independientes y a los gobiernos independientes que están surgiendo en la región. Y en ese muñequeo, en esa confrontación, es necesario meterse. Pero todavía hay gente aquí que es anticubana, imagínense ustedes pues. Son también anticubanos, anticolombianos, denigran de los 4 o 5 millones de colombianos que viven aquí. Los trajeron en el siglo pasado para trabajar en la industria de ustedes, de la agricultura, de la ganadería, etcétera, etcétera. Y esclavos prácticamente. Entonces este documento, en esencia, es un llamamiento de alerta porque lo que está en juego no es nada más y nada menos, no solamente la soberanía, están los recursos mineros petroleros de la región, y una cosa fundamental, la revolución bolivariana, la revolución cubana, y eso es lo que está planteado. Yo entiendo que el capitalismo está en una crisis muy seria, pero nosotros tenemos que levantar y seguir levantando un movimiento de masa como el que está surgiendo en la región, cuyo centro está todavía en Venezuela, pero hay que seguir con ese movimiento hacia el Medio Oriente, hacia Europa, porque si ese capitalismo ciertamente está en decadencia, pero si no hay un movimiento de masa con conciencia de esa situación, nunca podremos derrotar a ese capitalismo. Entonces es una lucha concreta, regional y mundial, en que tenemos que combinar acertadamente las diversas formas de organización y lucha, las maniobras diplomáticas, las maniobras políticas, y eso es lo que ha hecho el camarada presidente, que por cierto quedó sellado aquí, ya es presidente de la República y ya está reconocido por la oposición. Se acabó aquí ese dilema que todavía es el trasnochado que anda por allí, que yo no sé por qué ustedes lo siguen, porque no tiene ningún material ni cultura de líder, pues.
Creo que en ustedes hay gente mucho más capaz que puede ponerse al frente de esa situación. Pero hay un punto esencial, que es lo afirmativo venezolano, latinoamericano y caribeño, en el cual hay que deslindar y hay que tomar posición política. La lucha es en todos los terrenos, la lucha política, la lucha ideológica, la lucha militar, y por eso el presidente de la República alertó al país y a nuestro pueblo, pero llamó también al alto mando militar por si las moscas, porque la política en última instancia no solamente es razón, sino también es fuerza. Y está demostrado que la revolución bolivariana no está aislada, que tiene peso político en la América Latina, y ahí se debe el retroceso. Por eso nosotros no nos vamos a retractar de lo que hemos venido anunciando en los últimos 4 o 5 días. Nosotros sostenemos, y si bien somos un solo gobierno y un solo Estado, el Parlamento es el centro de debate político e ideológico, y es lo que está haciendo en la tarde y en la noche de hoy. No hay más tiempo, pero este debate debemos seguirlo hacia las comunidades. Por eso nosotros vamos a concentrar el próximo jueves en el Poliedro la masa estructural del Partido Socialista Unido de Venezuela, y para fin el polo patriótico, para seguir en este debate de las ideas, de la cultura y del programa. Gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Homero Díaz. Homero Ruiz, vicepresidenta. De verdad que hay que ser bien inmoral para tildarnos a nosotros de apátrida cuando son ustedes los que representan a la bancada que le ha hipotecado a este país a los chinos. Eso sí es ser bien apátrida. Hay que ser bien incoherente para venir a hablar de actitudes guerreristas cuando ustedes representan a un gobierno que ha invertido más de 35 mil millones de dólares en los últimos 6 años comprándole chatarra bélica a sus aliados ideológicos, es decir, a Rusia, a China, a Irán, pura basura bélica, 35 mil millones de dólares. Eso sí es una actitud guerrerista, eso sí es una actitud guerrerista. De verdad que no es primera vez que aquí se traen este tipo de temas, y los traen justamente los que se rasgan las vestiduras, hablando de la soberanía, hablando de la defensa de los intereses de la nación, pero se les olvida que los otros países también tienen soberanía, que los otros países también son libres, democráticos, soberanos, y son los primeros que justamente hacen injerencias en temas internos, en temas de política interna exclusiva de los otros países. ¿Es que acaso Colombia le ha reclamado a Venezuela alguna vez por sus alianzas militares? No hemos hecho alianzas militares, o nosotros no. Este gobierno ha hecho alianzas militares con Cuba, ha hecho alianzas militares con Rusia, con Irán, y aquí ningún país de la región ha venido a decirle al presidente de la República, bien haya sido el ya desaparecido Hugo Chávez o el actual, que este es un gobierno guerrerista. ¿Por qué? Porque esa es precisamente una actitud soberana del país. No tienen por qué meterse en los temas internos nuestros. Lo que pasa es que hay gente aquí en la bancada del oficialismo a la que le gusta llenarse la boca hablando del imperio, hablando de la hegemonía que quieren imponer desde los Estados Unidos, la hegemonía que quieren imponer sobre la región, o no es así. Les encanta hablar de ese tema, pero resulta que en el fondo lo que les gusta a ustedes es ser lo mismo, hacer lo mismo, pretender convertirse en los imperialistas de la región. ¿A cuentas de qué? A cuentas de regalarle petróleo que nos pertenece a todos los venezolanos, y para construir un polo de poder, un polo hegemónico en algunos países de la región, bien sea Bolivia, Nicaragua, Argentina, los países de Petrocaribe. ¿O no es cierto que Venezuela
prácticamente les regala 1 millón de barriles de petróleo diario a todos estos países cuando tenemos tantas necesidades y deficiencias internas? ¿Por qué no se invierte en esos barriles de petróleo de verdad, en solventar los problemas que le interesan a los venezolanos? Ah, porque aquí lo que les interesa a ustedes es hacer eso de lo que tanto se quejan, y es ser ese polo hegemónico que domina políticamente la región. Así que, en tal sentido, creemos que hay que insistir en primer lugar en la irrelevancia del tema. Oye, hay demasiados temas trascendentales en Venezuela como para venir a perder nosotros 2 horas de hoy hablando de la OTAN y de problemas internos de otros países que no nos interesan, cuando aquí mueren todos los días venezolanos en las calles por culpa de la inseguridad personal, cuando aquí no hay forma de comprar productos de primera necesidad porque todas las empresas quebraron, porque el gobierno se encargó de asfixiarlas económicamente. Así que yo los emplazo a los de la bancada del oficialismo a que nos aboquemos de verdad a tratar los temas que le importan a los venezolanos, ya que dejemos de estar perdiendo el tiempo en pistoladas que a nada le interesan a Venezuela. Es todo, vicepresidenta. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Earle Herrera. ¿Cómo? Sí, claro. Buenas tardes, ciudadana presidenta. Buenas noches. Que cuando uno va llegando a Colombia se ve más claro. Bueno, mira, se nos ha solicitado, uno, que no seamos piratas cuando tratemos este tema. Aunque quien lo solicitó terminó hablando con un parcho en el ojo y una pata de palo. Y que discutamos cosas más importantes que la soberanía del país. Nada menos. La verdad es que voy a empezar por el señalamiento de que estamos haciendo una discusión innecesaria, porque el gobierno colombiano habría cambiado su petición. Realmente se trata de la típica coartada cachaca, que es pedir algo. Santos es un hombre que él sabe que a él no le iban a dar ingresos como miembro de la OTAN. Él lo pide para armar un alboroto, para luego pedir lo que él quiere pedir, ser socio. Y eso es, para América Latina, tan peligroso como ser miembro. Para nosotros eso no tiene diferencia. Por lo tanto, la letra de ese comunicado se justifica plenamente. Doctor Fariña. No es, aquí se ha dicho que ya Colombia ha trabajado con la OTAN, eso es una cosa, pero ya Colombia, si es verdad, Leomar, estuvo en la OTAN, no en el 2009. Colombia estuvo en la OTAN en 1950, en la guerra de Corea. Colombia, en esa oportunidad, estuvo en la OTAN y le fue mal, y ahora pide ingreso a la OTAN y le va peor, le dan un portazo, porque así hacen los países imperialistas. Cuando tú andas de asomado, queriéndote meter donde no te están llamando y donde no te necesitan. De igualado es la palabra, ¿no? Usted se quiere igualar con los países imperiales y le dicen, no, aquí no entran países bananeros. Aquí entran países nórdicos, potencias. Y entonces, pero entonces la oposición venezolana dice que el ridículo lo hizo Venezuela. El ridículo lo hizo Santos, que pidió entrar al baile y no lo dejaron bailar. Ahora bien, fíjense ustedes, si quien estuviera, dicen que uno se mete en las cosas internas de otros países, si quien pidiera ingreso como miembro de la OTAN es Madagascar, nosotros ni pendiente, o si fuese Timor Oriental, pero resulta que lo está pidiendo un país con el que tenemos 2.219 kilómetros de frontera. Lo está pidiendo un país cuya oligarquía no renuncia a sus ambiciones sobre el Golfo de Venezuela. Ese es un diferendo pendiente. También. Lo está solicitando un país, y por eso la preocupación de Evo Morales y los demás presidentes de América Latina, que tuvo conflicto armado con Perú hacia los años 30 del siglo pasado,
en el territorio de Leticia. Lo está pidiendo un país que tiene diferendo fronterizo con Nicaragua. Lo está solicitando un país, en este caso, la República, la hermana República de Colombia, que bombardeó las fronteras de su vecino Ecuador. De manera que cualquier cosa que pase en ese país, sí nos importa. Sí nos importan. Y por supuesto, dispara nuestras alarmas. Tienen 7 bases militares allí, que son 7 puñales clavados en el corazón de América Latina. Se desdice de unas fuerzas armadas bien preparadas como son las colombianas, de un ejército bien ejercitado como es el colombiano, se desdice cuando aquí se señala que se va a buscar la cooperación de la OTAN para saber por dónde anda Marulanda. Bueno, Marulanda está muerto. Para espiar a la guerrilla de la FARC. Yo creo que eso lo puede hacer tranquilamente la Fuerza Armada Colombiana. Cuando usted se asocia con la Organización de Tratado del Atlántico Norte, cuando usted es su socio, es para otra cosa. Ahora fíjense ustedes, compatriotas. Ustedes, algunos de ustedes, bueno, ahí hay una ultraderecha, pero también hay socialdemocracia y hay democracia cristiana. Es decir, ustedes, muchos de ustedes, vamos a llamarlo con orgullo, son herederos de Rafael Caldera, y otros lo son de Andrés Eloy Blanco. Bueno, en 1941, aquí mismo donde estamos, hubo un debate, cuando se discutió el tratado de límite con Colombia, el que está vigente, y por el que perdimos casi la 1/5 parte de nuestro territorio. Eso lo denunció aquí Andrés Eloy Blanco. Y lo denunció Rafael Caldera. Si ustedes salen por aquí, llegan a la catedral, suben a la avenida Urdaneta, llegan casi al Panteón, ahí está el Foro Libertador, ahí está la Biblioteca Nacional. Allí tienen los diarios de debate de 1941. Vayan y beban en las enseñanzas de Andrés Eloy Blanco, compañero de partido de ustedes, o de Rafael Caldera. Y pregunten por qué Andrés Eloy Blanco dijo aquí, conocemos muy bien la historia de nuestros destinos negros, conocemos muy bien la leyenda que se nos atribuyó, y dijo Colombia era una universidad y Venezuela era un cuartel, pero esta tierra de hombres retrecheros ha perdido la 1/5 parte de su territorio sin disparar un tiro. ¿Y por qué? Porque cuando discutíamos la soberanía, de aquel lado decían, eso no tiene importancia. ¿Por qué vamos a discutir eso? Y así fue como este país perdió la 1/5 parte de su territorio. Por eso es que le duelen sus costillas, por eso es que le duelen sus fronteras, por eso es que nos alarmamos cuando nos dicen que nos van a poner al lado nada menos que la OTAN, que la Organización de Tratado del Atlántico Norte. Fíjense ustedes. Cuando la guerra de Corea, cuando la guerra de Corea, compatriotas, solamente se enrolaron en esa guerra imperial 2 países de América Latina. Uno que ya se lo había apropiado Estados Unidos, Puerto Rico, y otro que quería que se lo apropiaran, Colombia. Yo tuve que escribir por esos años, yo tuve que realizar un reportaje en este librito, que no me lo editó Tribuna Popular, sino la Universidad Simón Bolívar. Y yo les voy a leer lo que decía un joven reportero, en pocas líneas. Muchas gracias. Los colombianos se fueron a esa guerra, se fueron 4.000 colombianos. Y García Márquez era un joven reportero del Espectador de unos 20 años, y él escribió, dice, si en Corea maté a 30, ¿por qué en Bogotá no había de matar a 10? Uno de los soldados, uno de los veteranos que regresó, empezó a matar gente en las calles. Y dice García Márquez por aquí, algo terrible de cómo le fue en esa guerra. Por eso le dijo que una vez Colombia estuvo en la OTAN y perdió. Dice, el 26 de noviembre llegaron a Buenaventura 2.000 libras de muertos colombianos, así se los devolvieron. 2.000 libras de muertos colombianos. Allí venían, cuidadosamente dispuestos en urnas especiales, muchachos de todo el país convertidos en ceniza. Los de la OTAN le dijeron, ahí tienen los colombianos. Y los que sobrevivieron
terminaron por la calle de Bogotá empeñando sus condecoraciones en la indigencia y pidiendo limosna, porque nadie les daba dinero, porque de trabajo, porque decían que eran unos desequilibrados mentales, y volvieron desequilibrados. Ese fue lo que ocurrió con los colombianos. ¿Qué ocurrió con los puertorriqueños? Ellos formaban el Regimiento 65 de Infantería, y después que terminó la guerra, no la guerra, sino que dividieron ese país, dice, el ejército de Estados Unidos no tenía o sentía ningún tipo de confianza hacia este regimiento, ni en sus habilidades de combate. Y todos estos prejuicios preconcebidos por parte de estadounidenses hacia los puertorriqueños de que eran una manada de vagos inservibles y sin ninguna educación ni interés por el bienestar de la Unión Norteamericana. Quienes fueron a morir por ellos, así los consideraban. En la guerra de Corea, cuando Colombia y Puerto Rico mandaron a sus muchachos a morir allá en el paralelo 38. Y esa es la realidad. Y aquí, en este mismo Congreso, cuando se discutió el Tratado de 1941, que lo que hacía era ratificar todos los despojos de que había sido víctima Venezuela en los arbitrajes, en una decisión del árbitro español, ¿no es así? María Cristina era que se llamaba, doctora Borges, la reina. Bueno, 1891, primer despojo. Luego entonces el acta de Castillete, otro despojo. Y luego entonces el Tratado de 1941, rechazado aquí por Andrés Eloy Blanco y por Rafael Caldera y aprobado por el gobierno de Eleazar López Contreras. Eso es lo que nosotros estamos discutiendo aquí. Eso es lo que este señor dice, que no seamos piratas y que discutamos si él es concejal o no es concejal por Táchira. ¿Qué carajo me importa a mí si tú eres o no eres concejal? Aquí estamos discutiendo el futuro de esta patria, de nuestros jóvenes, de nuestros niños. De eso se trata. Compatriotas, miren, aquí el señor Santos puede decir que ahora no quiere ser miembro, sino socio, sino aliado. Cuando la guerra de Vietnam, doctor Gaviria, y usted fue diplomático, mientras se hacían las discusiones y estaban los delegados de Nixon y de Ho Chi Minh en París, el napalm lo seguían lanzando sobre los arrozados de Vietnam. Aquí, mientras ahorita hay una conversación de paz en La Habana, con el apoyo de Venezuela o el acompañamiento, no ha cesado el fuego en Colombia. Aquí nosotros, si ustedes dicen y tienen la información de que mañana Elías Aguas se va a reunir con Kerry, y si Nicolás Maduro ha saludado la nueva posición del presidente Santos, eso no impide que nosotros como Asamblea Nacional nos mantengamos alerta y aprobemos ese documento para ratificar la soberanía de la patria venezolana. Muchas gracias, presidenta. Gracias, diputado. Los diputados y las diputadas que estén de acuerdo con aprobar el proyecto leído por el diputado Fariña, por favor hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado.